Buenas tardes, muchas gracias a todos los que están conectados y presentes en este evento, en este conversatorio que vamos a llevar adelante, que lleva por título nada menos que Repensar las prácticas educativas post-COVID-19. Y la verdad que lo primero que estaba pensando que una de las cosas que más nos han caracterizado en este año es la palabra repensar. ¿No? Hemos tenido que repensar nuestra vida, nuestros trabajos, nuestra interacción diaria, la forma en que resolvemos los conflictos, o por lo menos que intentamos gestionarlos, y al mismo tiempo pensaba qué difícil que es analizar un fenómeno de esta magnitud cuando somos contemporáneos al mismo. Sería mucho más fácil si hubiéramos tenido un margen de tiempo futuro suficiente para poder hacer una evaluación en retrospectiva. Pero es lo que nos toca en este momento, este gran tema del cual no podemos prescindir en este gran evento que estamos desandando con una variedad de temáticas. Y por eso tenemos a dos expertos que nos van a dar esa mirada tan importante y al mismo tiempo tan difícil, ¿no? Y quiero darle la bienvenida y el agradecimiento a Marta Pascual y a Ignacio Mayoral, que a la vez quiero destacar que gracias no solamente al profesionalismo de ellos, sino a la amabilidad y a la cordialidad que conmigo en todo momento, para mí esto ha sido sumamente fácil de organizar, así que muchas gracias por eso. Quiero decirles que Marta Pascual es juez penal en juvenil, es docente universitaria de grado y de posgrado, y además comparten con Ignacio un profesorado en la CAS, nada menos que de acceso y especialista en justicia juvenil de la Universidad de Ginebra, ¿no? Al mismo tiempo, Ignacio es profesor de Derecho Penal y de Mediación de la Universidad de Valencia, y me han dispensado con mucha amabilidad de tener que leer todo su extenso currículum, y me han permitido que los presente de esta manera brevemente, pero les voy a dar pie y todo el tiempo para que ellos nos cuenten de esta gran temática. Si les parece bien, pactemos la siguiente modalidad, 10 minutos cada uno, empezamos con Marta y vamos desandando este apasionante tema. Muy bien, comienzo. Gracias. Bueno, para mí es un gusto estar compartiendo este panel con Ignacio, que como dijo antes, como nos presentáramos, ambos somos docentes en la Universidad de Ginebra, la Fundación Tierra de Hombres, donde muchísimos colegas están participando en este curso con enfoque restaurativo de toda Latinoamérica y también de Europa. Así que mi agradecimiento desde Argentina, con mucho frío hoy, y yo voy a hablar desde mi posición de juez penal juvenil y también contándole algunas cosas porque soy presidente de la Asociación Internacional de Jueces con sede en Bélgica, así que estoy permanentemente en contacto con otros colegas y además estamos todo el tiempo, como decía Eduardo, viendo, bueno, qué pasa con esta pandemia, cómo le estamos llevando y qué va a pasar. Y decirles también que en Argentina estamos en lo que llamamos en pleno pico, estamos en plena crisis y además, como también bien decía quien nos ha presentado, no tenemos una fecha cierta, no sabemos cómo vamos a continuar con esto y qué va a pasar. Dicho esto, les cuento que me sorprendió este tema del COVID y también quiero decir muy francamente que lo subestimé. Yo pensé que en 2, 3 meses estábamos de vuelta trabajando, no tenía idea de esta dimensión. Estaba fuera, así que en marzo ya entré en cuarentena y si bien estamos trabajando con teletrabajo y muy bien, hoy estuve celebrando 2 audiencias de 2 chicos, porque reitero, yo lo hago desde mi función de juez juvenil, o sea, tengo todos los jóvenes todos no, toda una parte de jóvenes que han cometido delitos menores de 18 años. Y contarles que el 25 de marzo la Corte Suprema, que es nuestro máximo organismo, sería nuestro jefe superior, dictó una acordada urgiéndonos a que tomáramos medidas con 3 grupos vulnerables, que son las mujeres,
que estaban con sus hijos, las embarazadas y también con aquellos jóvenes que tuvieran una enfermedad. Y en ese momento la Corte mencionó que tuviéramos en cuenta 3 enfermedades que tienen que ver con tratamientos oncológicos, con tuberculosis. En este momento de pobreza en Argentina tenemos brotes de tuberculosis, una cosa increíble, ¿no?, en esta actualidad, y diabetes. Así que a partir de eso se reunió el equipo del juzgado por teletrabajo y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y con los colegas. Y a partir de esta resolución decidimos que debíamos revisar todos los expedientes, los jóvenes que estaban privados de libertad en un lugar cerrado con una medida socioeducativa y también aquellos que tenían una enfermedad. Y bueno, y también hicimos un curso acelerado de medicina preventiva o medicina, porque enseguida los defensores particulares o los defensores oficiales nos llenaron el juzgado con escritos pidiendo morigeración por alguna enfermedad, y no era un resfrío, por decirlo de alguna forma, sino que tenía que ser alguna enfermedad seria. Y por ejemplo, ahí había un chico que se le había extraído el vaso, y ahí tuvimos que estudiar. Yo pensé que el vaso era un órgano sin ninguna importancia, sin embargo es como un filtro, y bueno, hicimos lugar a esa medida. Entonces, viendo todo ese grupo de chicos, que fueron aproximadamente 20, yo no pude recabar bien el número porque, bueno, porque no estamos hoy en día con las estadísticas, y decidimos aplicar una medida con alguna creatividad, que así se lo transmitimos a los jóvenes, que es el arresto domiciliario total. Es decir, no vas a estar privado de libertad, no vas a estar en una granja, no vas a estar en un centro, pero no podés salir de tu casa, no solo por el COVID, sino porque estás con un arresto. Y además tenés que seguir con estas pautas, fundamentalmente con la escuela y con los cursos que estaban tomando aquellos que se habían puesto online. Y lo que hicimos también es buscamos una figura que está en nuestro Código Civil. Nosotros en Argentina tenemos un Código Civil de avanzada, y cuando habla del parentesco, yo soy docente de Derecho de Familia, así que ha puesto en referencia a los niños, niñas y adolescentes una figura que se llama el referente afectivo. Y yo recuerdo cuando lo leí en este nuevo Código Civil, que digo el referente afectivo. ¿Y qué razón? El referente afectivo es aquel que realmente le importa el chico, el joven, el que lo cuida, la madrina, la vecina, un profesor. Es aquel que realmente se va a ocupar y va a tratar de guiarlo. Entonces, sabiendo que muchas familias son muy problemáticas, padres privados de libertad, relación con la droga, buscamos, si era posible, la familia, y si no, el referente afectivo. Y a él apelamos, a él fuimos a decirle si podía hacerse cargo de este joven que recuperaba la libertad, y para ello tenía que tener un teléfono, un celular. Hoy en día los celulares acá con tarjetas son muy baratos, y tenía que recibir llamado. Fuimos a sin causas a los distintos empleados, a los distintos chicos que trabajan en el juzgado. Yo tengo un grupo de gente, además de muy trabajadora, muy joven. Le fuimos asignando distintas causas y con un llamado aleatorio a la casa para ver qué estaban haciendo. Yo les quiero decir a la gente que está escuchando que fuimos bastante audaces, porque no es que tomamos en cuenta chicos, primero que para privarlos de la libertad tiene que ser un delito serio, y además eran chicos que estaban cumpliendo penas por delitos serios sumado a su enfermedad. Entonces, tuvimos en cuenta el referente efectivo, donde le dijimos que nos tenía que comunicar cualquier violación del arresto domiciliario total o cualquier problema. Y también tuvimos muy en cuenta el tema de las víctimas, es decir, el lugar donde iba el joven,
no podía estar cerca del lugar donde vive la víctima por el respeto más allá de las circunstancias de la enfermedad. Es decir, no hubo forma y ahí tuvimos alguna traba por aquellos chicos que tienen familiares directos, ya que fueron cerrados los límites interprovinciales o de una comuna, acá le llamamos municipio a otro. Bueno, y con ellos establecimos esta cuestión de las pautas que tenían que tener. Y esto nos lleva a repensar, y creo que lo vamos a hacer, lo vamos a hablar con Ignacio en la segunda parte, que estos jóvenes que estaban privados de libertad, ¿era tan necesario que estuvieran privados de libertad? ¿O es lo que nos pasa a los jueces, que nos sentimos mucho más seguros si en vez de aplicarle una medida socioeducativa, una medida restaurativa, los mandamos a una institución y ahí nos quedamos tranquilos? Porque de estos 20 jóvenes aproximadamente, solo tuve 2 problemas. Un caso, un chico que la policía lo reconoció y nos informó, y que había ido a la farmacia a comprar unos medicamentos para su hijo. Y en el otro caso, el mismo referente afectivo, que era su abuela, nos avisó que de noche salía y no respetaba estas normas. Entonces, en esta primera intervención, más allá de que después vamos a hablar de los contras o qué no, de los cuestiones, de los desafíos que tenemos, les quería contar más, cómo estuvimos haciendo, y también decirle, en esto que hablo con otros colegas, que en general en otros países de Europa, no conozco España, pero recuerdo que estuve hablando con gente de otros lugares o de Latinoamérica, no tomaron demasiadas prevenciones con estos chicos privados de libertad, que, como yo digo, y esto lo he hablado en algún momento con el doctor Mayoral, tienen una doble privación de libertad, doble carga. Primero, porque están privados de libertad, está bien, por el delito, pero en este tiempo, para los jóvenes, estar confinados, con prohibición de visitas, en un principio no se podían, estaban en lugares de difícil acceso y además no les estaba permitido usar celulares, que esto es una cosa importante. Luego permitimos que la familia le acercara celulares para poderse comunicar, y otra de las cuestiones que también permitimos que la familia le lleve ropa o algún tipo de comida sin poder entrar en los lugares que nosotros llamamos institutos, pero la verdad que es una forma eufemística de decir, porque esto que nosotros llamamos institutos cerrados son verdaderas cárceles de menores. Lo único es que no hay personal penitenciario de las fuerzas de seguridad, sino que es todo personal capacitado y entrenado, y solo hay seguridad externa, perimetral. Así que, bueno, esto así lo enfrentamos, así seguimos. Quiero decirles que el teletrabajo lo estamos enfrentando sin ningún problema. Ya reitero que tuve 2 audiencias con un joven que había pedido una morigeración, pero más allá de esto, es muy importante la empatía, el hablar con el chico, en tenerlo presente, ver sus gestos, cómo está. Eso lo hemos perdido. Así que será un tema para después ver en el momento que volvamos a la normalidad. Y bueno, una de las cuestiones, y después lo vamos a tocar, o lo voy a desarrollar un poco con más tiempo, porque ya estoy en mis 10 minutos, es que lo que tenemos, y esto pasa no solo acá, sino lo estoy hablando con mis colegas de Latinoamérica, tenemos, hoy la prensa en Argentina habla de 2 cosas: cuántos muertos hay a la noche, qué ocupación de camas, porque estamos todos muy preocupados si tenemos la cama o si nos agarra el COVID, si vamos a tener un lugar y un respirador. Y el otro tema es la prensa queriéndonos matar con este tema. Dice que abrimos las puertas indiscriminadamente. No es la situación de los jóvenes privados de libertad, pero lo cierto es que siempre
en general la prensa, en vez de estar pensando en esto que decimos, que los jóvenes de un determinado lugar no nacen con una patología o una discapacidad que son delincuentes, sino que el medio los lleva a esto y cada vez con más violencia, porque hoy estamos teniendo delitos, pero hoy la prensa nos está matando a la justicia con estas cuestiones, haciéndonos responsables de la seguridad. Ahora con muchas ganas voy a escuchar a Ignacio Mayoral. Marta, le pasamos la palabra a Ignacio. Pues muchísimas gracias, Gustavo, por cederme el turno de palabra. Y en primer lugar, como no puede ser de otra forma, aunque sea muy brevemente, sí que me gustaría dar las gracias a este segundo Congreso Americano de Arbitración por invitarme a participar en este conversatorio, muy especialmente a la magistrada Marta Pascual, compañera, colega y amiga, por invitarme a compartir junto a ella este espacio, y también a don Leonardo Tarán por organizar y ser director de este evento multitudinario que sin lugar a dudas se celebra en un momento muy pertinente a nivel mundial, ¿de acuerdo? Puesto que, como me gustaría concluir en esta primera parte de la intervención o en la segunda parte de la intervención, pues creo que ciertamente es el momento de la justicia restaurativa. Con lo cual, dicho esto, me gustaría pasar en los próximos 10 minutos a plantear algunas ideas fuerza, algunos conceptos esenciales dentro del propio título de este conversatorio, repensando las prácticas restaurativas post-COVID-19. Como señalaba Gustavo anteriormente, si algo hemos hecho a finales de diciembre del mes a nivel global es repensar desde todos los puntos imaginables de la vida y en cada uno de los espacios en los cuales nosotros nos movemos, trabajamos, vivimos al fin y al cabo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, partiendo de ese título, me gustaría lanzar una primera idea fuerza, un primer eje fuerza, y es señalando, partiendo de la propia pandemia generada por el COVID-19. Esta pandemia, si algo ha generado, algo ha provocado, es el caos con carácter general, como decía, en todos los escenarios de la vida, desde lo más individual hasta lo más supra, lo más macro, es donde el caos ha estado presente en nuestras vidas. Si acudimos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en su segunda acepción nos dice que el caos es la confusión y el desorden. Y ese desorden, esa confusión, es lo que desde un primer momento, en diciembre, enero, en febrero en Europa, en marzo ya en América, es lo que se provocó como consecuencia de la expansión del coronavirus, del COVID-19. Y eso, sin lugar a dudas, debemos tomarlo y debemos transformarlo, ¿de acuerdo? Ante esa confusión, ante el desorden provocado, como señalaba anteriormente doña Marta Pascual, pues evidentemente ante ese desorden, la incertidumbre, la confusión, hubo que reaccionar en todos los espacios, incluidos los sistemas penales. Pero ¿por qué parto en esta intervención de la palabra caos? Pues porque generado el caos por el coronavirus, por el COVID-19, debemos reconstruirnos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, todo esto debemos tomarlo como un punto de inicio, como un punto de partida, ya que, como siempre afirmamos en el ámbito de la mediación, toda crisis es una oportunidad y una oportunidad para el crecimiento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como primera idea de fuerza, me gustaría plantear que dentro de la justicia restaurativa y en concreto dentro de la mediación, el escenario actual es un escenario para crecer, para reinventarnos, ¿de acuerdo? Para avanzar. En segundo lugar, como idea fuerza, también quisiera detenerme en un primer momento también hilado al contexto social, dónde nos encontramos, qué está provocando el COVID-19, porque aunque si bien el título nos dice en la época post-COVID-19, ciertamente aún estamos inmersos en ella. Ya en Europa se habla de esa segunda gran oleada de coronavirus. Por lo tanto, estamos en una época COVID-19 y post-COVID-19. Pero ese contexto social que ha generado o que va a generar en un futuro, sin lugar a dudas, ya todos somos conscientes de la gravísima crisis económica que ha generado a todos los niveles los estados de alarma, de confinamiento, de cuarentena, cómo esto ha afectado a la economía a nivel mundial, regional, estatal, familiar e individual en cada una de las personas. Por lo tanto, esta crisis va a suponer que en un futuro también dispongamos de menores recursos sociales
para atender a la población, para atender en concreto a aquellas personas, a aquellos colectivos vulnerables que más lo necesitan. Y además unos colectivos que muchos de ellos que se encontraban en una situación próximas al umbral de la pobreza o en el umbral de la pobreza, pues va a suponer que pasen a ese umbral o pasen a situaciones de pobreza. Y para ello les animo a leer el informe que en el ámbito regional de América Latina se ha aprobado en el ámbito de Naciones Unidas respecto a las consecuencias económicas y sociales, el impacto económico y social que el COVID-19 ha generado y va a generar en América Latina. También añadir a esa confusión e incertidumbre y ese impacto social y económico en concreto, puesto debido a la especialidad de tanto de Marta Pascual como mía en el ámbito de la responsabilidad penal de los niños y adolescentes, ¿qué está ocurriendo con la infancia? Pues sin lugar a dudas también otro de los escenarios donde un impacto mayor se está generando en el ámbito de la infancia es en la educación, ¿de acuerdo? Como consecuencia del coronavirus, pues la educación dio el salto inmediato a un escenario que anteriormente en la mayoría de los contextos era físico y no era online, no era virtual. Por lo tanto, se está provocando una desconexión en ocasiones en altos porcentajes de la población escolar. Se está desconectando del curso académico. Esto está provocando también ese absentismo que se producía en el ámbito físico, se produce ahora en el ámbito online. ¿Qué consecuencias va a tener esa desconexión del mundo, del ámbito educativo por parte del niño, de la niña o del adolescente? Pues como todos sabemos, suele tener siempre consecuencias mínimas. No podemos obviar que, evidentemente, en el ámbito de la delincuencia juvenil, el contexto social, el contexto educativo y familiar incide directamente como factores de riesgo, como factores que promueven la actuación delictiva por parte de nuestros adolescentes. En este caso, esas condiciones va a provocar en un futuro un aumento de la delincuencia también como efecto directo del propio COVID-19. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este escenario también, y volviendo al título inicial del conversatorio, repensando las restaurativas, tenemos que ser conscientes de que de aquí a corto, largo plazo, si la situación económica no se recupera, ¿de acuerdo? No se establecen o políticas eficaces de recuperación de la economía a nivel nacional, regional y mundial, sin lugar a dudas va a incidir en la delincuencia y, cómo no, también incidirá en la delincuencia juvenil y tendremos que repensar en cómo actuar en el ámbito de la delincuencia juvenil. Como ya señalaba anteriormente Marta Pascual, hay más ideas, hay más aspectos que queremos tratar a continuación, ya que sin lugar a dudas tenemos que aprovechar, si me permiten la palabra, entre comillas, tenemos que aprovechar la situación para reconstruir y repensar los mecanismos y las políticas de penales, penitenciarias y también de justicia restaurativa en el ámbito de la delincuencia juvenil y, como no, también en el ámbito adulto. Por lo tanto, creo que son dos ideas fuerzas fundamentales, de acuerdo, las que tenemos que sustentar. En primer lugar, el caos generado como un punto de partida, un punto de inicio para repensar la justicia restaurativa, y en segundo lugar el contexto social en el cual nos encontramos, donde ahora más que nunca la justicia restaurativa debe estar presente. Con lo cual, Gustavo, si os parece, podemos dejar aquí esta primera intervención del conversatorio. No sé si habrá alguna pregunta o alguna cuestión en concreto. Si no, pues podemos retomar tanto Marta para continuar exponiendo esas ideas fuerza que traíamos al conversatorio. Muchísimas gracias, Gustavo. Hay muchísimas preguntas, pero la primera pregunta la tengo yo porque me ha generado una gran inquietud lo que han dicho, y yo quiero preguntarles lo siguiente. Los abogados que nos formamos de mi generación, en mi época, fuimos instruidos, formados con una justicia retributiva, ¿no? De repente vemos que en el último tiempo la justicia restaurativa ha tenido un gran desarrollo, pero ha costado mucho tiempo. Ha costado mucho tiempo este cambio de paradigma, este cambio de mentalidad, ¿no? Y lo que dicen que el caos, que la crisis es una oportunidad de cambio, y que hay cambios que se han producido muy rápido, como el de la educación, que de repente nos ha visto a todos educándonos de una forma que no pensábamos hacerlo. Incluso este evento es algo que no se pensaba hace un par de meses. Yo quiero preguntarles, ¿ustedes creen que de alguna manera la pandemia va a acelerar este cambio hacia
este cambio de paradigma hacia algo mejor a corto plazo? O en definitiva, ¿qué haría falta para que esto se acelere, para que dejemos de tener estos embates que decía Marta, de que nos exigen más justicia retributiva, como la prensa que acusa esto, que le abren la puerta a los delincuentes? ¿Qué haría falta para acelerar el cambio y si podemos usar a este momento para eso? Bueno, yo cuando hablaba Ignacio, yo pensaba de la justicia restaurativa, qué prácticas restaurativas podemos aplicar en esta post-pandemia. Y yo, que soy una ferviente admiradora de la justicia restaurativa, creo que es muy importante cualquier tipo de práctica con cualquier modalidad. No es necesario, muchos pensamos que la justicia restaurativa es ofensor, víctima, si no quiere, no se puede hacer acuerdo restaurativo. Yo creo, bueno, yo soy una soñadora, pero bueno, los sueños a veces se hacen realidad y ya hay en el mundo 5 ciudades restaurativas, con lo cual los niños desde el jardín de infantes, en vez de dirimir sus problemas a los puñetazos y las maestras, en vez de expulsarlos, se aplican prácticas restaurativas que tienen que ver con vivir en una sociedad más justa y más pacífica. Y con respecto a lo que vos decías, Gustavo, el retribucionismo, es lo más fácil. Agarrar el problema, agarrar el loco y encerrarlo en el manicomio, agarrar el enfermo o el discapacitado. Y también pasa con esto de los jóvenes, pero miremos, solamente hay un tema. La justicia, vamos a poner los que no creen en la justicia restaurativa. La justicia restaurativa descomprime el sistema judicial y nos permite a nosotros ocuparnos de aquellos casos que hay que preocuparse y ocuparse. La justicia restaurativa, además, tiene índices de reincidencia, reiterancia o como lo querramos llamar, muchísimo más bajos. Y además significa que el ofensor, en vez de estar frente a un juicio y decir, bueno, la última palabra es tal cosa y no entender, va a repensar, va a internalizar el daño que causó. Y a partir de ahí vamos a empezar a pensar cuál es el camino junto con la familia y con otra gente para que realmente cumplamos el mandato que nos da la sociedad, que es, yo digo, habilitarlos, porque saben que Nacho habló de estas nuevas herramientas o lo que nos pasa a nuestros hijos o a nuestros vecinos, pero muchos de los jóvenes que vienen a un juicio con un delito en Argentina y en Latinoamérica, cuando uno le dice firme el acta, dice no, yo pongo el dedo, porque no saben leer y escribir y después de un largo encierro. Y para no extenderme mucho, porque estaría bueno ver las preguntas, quiero decirles que, por ejemplo, como yo soy juez de juicio, hay algunas experiencias que son muy buenas en el centro de mediación que tenemos en Lomas, que es que muchas veces las víctimas, por miedo o por inseguridad, no quieren estar en la mediación y estamos utilizando lo que son víctimas indirectas, es decir, aquellas personas que han sufrido un delito y que tienen ganas de contarle a los ofensores el daño que les ha causado al delito. Y es increíble cómo se establece este vínculo y los jóvenes, en el caso que yo soy juvenil, cómo repiensan esta situación. Y lo que estoy aplicando yo en los centros cerrados son los círculos restaurativos. Y es que los chicos se sientan en un círculo, hable el que quiere hablar con un elemento y a partir de eso empezamos a repensar qué fue lo que pasó, asumir el daño que causamos y trabajar una salida. Y que no me canso de decirlo, pero también de los lugares de encierro, trabajarlo creativamente. Nosotros en los institutos, como les dije yo, que así lo llamamos, seguimos con prácticas que no sirven para nada, donde los jóvenes aprenden cosas totalmente inútiles. Y por otro lado, yo estoy trabajando en un programa que lo repito hasta el cansancio, donde en 3 meses los chicos adquieren habilidades digitales. Se llama Potrero Digital y donde aprenden a programar, a diagramar páginas, a hacer marketing digital. Y es increíble cómo esos chicos que uno los veía casi sin futuro, repartiendo pizzas o juntando metales o cartones con un carro, dejan eso y hoy están trabajando en call center y en otros lugares. Porque tomando lo de Nacho,
y escuchando un informe de la Corte Interamericana que nos decía que en América, cuando tomamos 3 chicos, luego de la pandemia, 2 van a estar en situación de pobreza y algunos en situación de pobreza extrema. Entonces, también tenemos que ser muy creativos con los recursos educativos, con ponernos de acuerdo los efectores o los que tenemos algún tipo de posibilidad, porque van a quedar estados muy pobres, diezmados, pocos trabajos, y tenemos que pensar inteligentemente y a partir del análisis, del estudio y de conocer qué les vamos a poder ofrecer a estos jóvenes antes de que sean adultos y de no tienen las cárceles que hoy en Argentina tienen el triple de población carcelaria de la posible. Es decir, una celda que tendría que haber 1, hay 3. Bueno, a ver, vamos a ver Ignacio si está de acuerdo o tiene otra propuesta. Con un montón de ideas, después de la pregunta que ha lanzado Gustavo y tu respuesta, tu intervención, pues en primer lugar, evidentemente no puedo estar más de acuerdo con todo lo que has planteado, Marta, y retomando la idea final de la cuestión de cómo incide, cómo va a incidir la crisis mundial, la hecatombe económica mundial que se ha provocado, diría yo, a nivel global, pues creo que tenemos que recordar una frase que todos conocemos, y es que, sin lugar a dudas, la política social es la mejor política penal o política criminal. Es decir, si nosotros articulamos unas políticas públicas, sociales, fuertes, sólidas, haremos posible o podremos mitigar los efectos delincuenciales de esta crisis económica, ¿de acuerdo? Por lo tanto, creo que el primer punto de partida es que la población, los estados, requieran a sus gobiernos para que continúen fortaleciendo esas políticas sociales sólidas. También, respecto a otra idea que lanzaba Marta Pascual, quienes en alguna ocasión me han escuchado, yo siempre utilizo una frase, y es que las sanciones privativas de libertad que se aplican a los adolescentes que han cometido alguna infracción penal son siempre, y así lo establece, no lo digo yo, lo decimos los académicos o apasionados como Marta y yo de este mundo, lo dicen las Naciones Unidas, y es que la privación de libertad es igual a intervención, a trabajo a diario con el adolescente que está internado privado de libertad. La privación de libertad no es encierro puro y duro, ¿de acuerdo? Que en ocasiones la población en general o algunos gobernantes entienden que así debe ser. No. La privación de libertad supone que vamos a trabajar con el niño, con la niña, con el adolescente para remover aquellas condiciones que provocaron que en un momento dado cometieran una infracción penal, desde la más leve a la máxima, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que analizar todos los escenarios de la vida de ese niño, de esa niña, de ese adolescente y trabajar en esos aspectos, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a 2 pequeños apuntes. Sobre la pregunta de origen, Gustavo, evidentemente entiendo y afirmo, y me gustaría afirmar, que estamos en el momento adecuado para remover muchas de las cosas que anteriormente dábamos por asentada. Había una frase, me había anotado aquí para el conversatorio de hoy, y es que si en situación de urgencia hemos podido prescindir parcialmente de la privación de libertad, no mantenerlo en un futuro, ¿de acuerdo? Si como consecuencia del hiperhacinamiento, de la sobrepoblación carcelaria en regiones como, por ejemplo, América Latina, y también se ha aplicado en otras regiones, como en Estados Unidos, en Europa, se han dictado órdenes circulares, instrucciones, en las cuales el objetivo era sacar población de los centros penitenciarios, de las cárceles, puesto que el hacinamiento es un factor que promueve y potencia el contagio dentro de la prisión. Pues si ha sido posible llevar eso a cabo en situaciones de urgencia, ¿por qué no va a poder ser posible mantenerlo en la época post-COVID? ¿Por qué no repensamos también la política penitenciaria en la época post-COVID y la política penal y criminal? ¿De acuerdo? Y evidentemente, como señalaba anteriormente Marta Pascual, pues estamos en una época donde la justicia restaurativa debe potenciarse. ¿Por qué? Pues como señalan el doctor Tiffer y el máster, el doctor Tiffer, Carlos Tiffer, y el máster Douglas Durán, director del ILANUD y el primero responsable del área penal juvenil del ILANUD, pues sin lugar a dudas el COVID-19, la época del COVID-19 y el post-COVID-19 debemos entenderlos en términos de oportunidad, retomando aquí el concepto del criterio de oportunidad en el ámbito penal y ámbito procesal, una oportunidad para la desjudicialización de las infracciones penales cometidas por los niños y adolescentes y una oportunidad para la desinstitucionalización
de estos niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, sin lugar a dudas, Gustavo, sí estamos hablando de tener que repensar, que remover, construir muchas de las cuestiones que anteriormente estaban asentadas, aunque tengamos que luchar y convencer y demostrar científicamente, tal y como ha hecho Marta en esta intervención. Marta nos ha dado cifras, nos ha dicho de 20 niños ni adolescentes que tenía a mi cargo y que he puesto en libertad en arresto domiciliario, solamente 2 me han dado problemas, ¿de acuerdo? Uno porque fue a comprar unas medicinas, el segundo porque salía de fiesta, etcétera, por las noches. Bueno, pues creo que eso es un dato, un pequeño ejemplo de población, pero en esa línea tenemos que seguir trabajando como desafío. No quito más tiempo, así que Gustavo, Marta, continuamos con el conversatorio. Muchísimas gracias, Ignacio, Marta, por la respuesta. La verdad que clarísimas las apreciaciones, estoy tomando nota, creo que todos estamos aprendiendo mucho de esta interacción. La verdad que yo tengo muchas preguntas, pero quiero darle paso a las preguntas de la gente, si a ustedes les parece bien. Y me gustaría también comprometer acá al aire al director del Congreso Americano, a Leonardo Taram, para que con ustedes, después del Congreso, hagamos un café y podamos tener más tiempo para hablar de estos temas, porque quedan muchísimas, seguramente van a quedar muchas preguntas en el aire y sería buenísimo que podamos seguir conversando. Si les parece, vamos a leer algunas preguntas que están llegando masivamente en las redes sociales. Por ejemplo, dice Daniela Fernanda, ¿cómo creen que se podría generar que la justicia restaurativa sea agenda para la política local, nacional y provincial? Qué pregunta, ¿no? ¡Wow! ¿Quieres comenzar tú, Marta? Y después me uno o... Yo creo que es una pregunta muy amplia, pero creo que lo podemos plantear. Creo que lo más importante para ponerlo en la agenda, yo siempre digo que los menores de 18 años no están en la agenda de los políticos porque no votan. Entonces, estos temas es declamación. Pero me parece que podemos ser contundentes. Primero, cuando la gente nos pide encierro, los jóvenes privados de libertad salen caros al Estado, no es que los encerramos y ahí está. Y yo siempre digo que si pensamos simplemente el presupuesto de un municipio, de una comunidad, de una provincia o de un país como una pizza, en la medida en que la porción que sea muy grande para lo que tenga que ver con seguridad o con encierro, con cifras muy altos, le estamos quitando, y vimos lo que bien dijo Ignacio, le estamos quitando a educación, a prevención, a políticas sociales. Es decir, el encierro no nos va a dar seguridad, lo vimos, tolerancia cero, en los lugares que se ha aplicado no ha bajado el índice de criminalidad, que es lo que piensa, y también hay cuestiones que tienen que ver desde el análisis económico del derecho, es decir, lo caro que nos sale en encierro y los pocos resultados. Y acá quiero decir también otra cosa, que hay una gran responsabilidad de adultos donde tenemos que empezar a trabajar más horizontalmente los equipos de trabajo. Muchas veces vimos que un joven fue el asistente social que le preguntó de la obra social de su madre, del colegio, del hospital porque estuvo preso, del municipio. Es decir, intervinieron muchos equipos de trabajo, pero nos cuesta trabajar articulada o interinstitucionalmente. Y a mí hay un tema que me gusta resaltar cuando me preguntan los muchos años que tengo trabajando, que siempre que un niño o que un joven llegue a la justicia, eso es una tragedia, como dice un pedagogo italiano, porque los niños que van a la justicia de familia o con cuestiones de vulneración de derechos no tendrían que estar resolviendo con qué padre quieren estar, qué escuela o porque están en la calle o en una situación de falta de educación y de salud. Y aquellos jóvenes que vienen al juzgado mío con algunos delitos, cuando analizamos, más allá de hoy estarlos condenando, pero cuando analizamos su vida, vimos un estado ausente cuando este chico llamó la atención siendo más pequeño, un estado ausente en acompañarlo en los problemas que tuvo en su familia y hoy lo tenemos con un delito.
Así que esto es lo que creo, pensar en la tragedia de los jóvenes, en lo carísimo que nos cuestan los encierros y en qué modelo de comunidad querremos. Porque aún en mi país, que hoy la gente lo que está haciendo se está yendo a vivir a lugares cerrados, a countries, o no sé cómo lo llaman en otros lugares, condominios o eso, en algún momento tenemos que salir y no es la solución para nada. La solución es trabajar desde la comunidad, ocuparnos, intervenir en ONG en distintos lugares para poder para poder llegar a estos chicos cuando son chicos en la prevención o que tengan una ONG o un lugar. Y en esto es también una oportunidad. En la Argentina está lleno de comedores donde la gente que se ha quedado sin trabajo no puede ir y comer, reconvertir esos comedores en lugares de contención de los chicos, de acompañarlos en la escuela o a su familia. Nada más. Muchas gracias. Ignacio, ¿querés agregar algo sobre esta pregunta? En línea con lo que ha planteado Marta, a mí también siempre me gusta repetir una idea fuerza, y es que justicia restaurativa no es impunidad, ¿de acuerdo? Porque en ocasiones la población en general o se puede considerar, se puede entender que la aplicación de mecanismos de justicia restaurativa va a provocar impunidad, cuando no es cierto, ¿de acuerdo? Los mecanismos restaurativos se pueden plantear a efectos sustitutivos o a efectos complementarios de una posible sanción, ¿de acuerdo? Acudiendo al fundamento de la pena o la teoría de la pena. Por lo tanto, en ese sentido, creo que es muy importante que cale en la sociedad, y por eso la pregunta nos planteaba Daniela en cuanto a cómo hacer que la justicia cale en la agenda a nivel local, regional, nacional. Pues fundamentalmente entiendo que, como ha señalado Marta, planteando un estudio económico, ¿de acuerdo?, de cómo la justicia restaurativa, en todo caso, no es un gasto y es una inversión, ¿de acuerdo? La justicia restaurativa no es impact, ¿de acuerdo? Es hacer posible que vivamos y convivamos bajo una cultura en toda la comunidad, que es uno de los lemas, además, que da origen y sentido a este congreso, ¿de acuerdo? Cuando habla de paz, de convivencia y de acceso a la justicia, pues esto es lo que hace posible la justicia restaurativa. Y en último lugar, pues como académico, no puedo dejar de solicitar que se realicen estudios e investigaciones que acrediten los efectos positivos de la justicia restaurativa en el sistema penal, para así poder difundirlos y hacerlo llegar al público con carácter general. Solamente quería añadir o plantear estas cuestiones complementarias. Gracias, Gustavo. Por favor. La verdad que es increíble cómo ha pasado la hora. Nos quedan 12 minutos. Yo les propongo los últimos 7 minutos para pregunta, porque quiero dejarles los últimos 5 minutos para que ustedes hagan el cierre y unas palabras y reflexiones finales. Están llegando cantidad de preguntas. Felicitaciones por montones para ambos. De todos los lugares del mundo los están felicitando. Y hay una reflexión que trae Margarita Jiménez al chat, después la van a poder ver ustedes también, porque esto va a quedar grabado, que dice: me parece que la salida de todo esto es la educación. ¿Qué les parece o qué les motiva esa reflexión? Bueno, me toca empezar a mí. Ya lo dijo Ignacio, ¿no? Que este tema va por la educación, pero también tenemos que pensar en ayornar, o que en estos jóvenes que tienen tiempos cortos, o que tenemos que repensar cuál es el modelo educativo que tenemos y que les pueda servir para insertarse en la comunidad. En el caso de los jóvenes que llegan a mi juzgado, muchos son padres y, como les decía, en la institución están haciendo artesanías con palitos de helado, y cuando salgan, que hoy lo están haciendo sus abuelos, tienen que ocuparse de sus hijos y de su familia. Entonces, repensar una educación que también les sirva en su formación y que sea, que tenga acceso, que tenga posibilidad de trabajar. Y a mí me gusta dar los ejemplos concretos. Hoy que hay una falta terrible de trabajo, el otro día lo escuchaba un empresario del lugar donde yo vivo que me dijo: mandame gente que sepa ¿cómo se llama? De reubicación
para las mercaderías, hoy que estamos con todo el tema de las compras online, y esto es lo que me está faltando, gente que sepa de comercialización digital. Así que hoy en día creo que es clave la educación, pero con una escuela que atrape a los jóvenes y que no los expulse. Y yo también me acuerdo que le preguntamos a un maestro de Derecho Penal cuál era el mejor programa o cuál sería el ideal de programa para trabajar, y él nos dijo, la única solución para el delito y para el delito de joven es educación, educación y más educación, nada más. Muchas gracias. Ignacio, muchas gracias. ¿querés agregar algo? Marta, me gustaría añadir una idea, pero sobre todo repetir lo que ha planteado Marta, de que esto es educación, educación, educación. Y educación, además, para contribuir a cambiar nuestra cultura jurídica o nuestra cultura hacia el conflicto. Porque no nos equivocamos cuando afirmamos que en el contexto iberoamericano, si escuchan unos truenos es porque en Costa Rica parece el fin del mundo con la tormenta que existe ahora mismo. Les decía que tenemos que cambiar la jurídica que tenemos respecto del conflicto. ¿Por qué? Porque a nosotros siempre nos han educado en que ante una infracción o ante una conducta inadecuada, pues ¿qué va a recaer encima de la persona? El castigo, el ansia de venganza, la judicialización de cualquier conflicto, ¿no? Yo voy por la calle, caigo encima de un alumbrado, de una caja, etcétera, y ya enseguida vamos a demandar, vamos a iniciar un procedimiento judicial, ¿de acuerdo? Pues no. Desde aquí, tanto Marta como yo estamos alineados en afirmar que otro escenario es posible y otra percepción del conflicto, de cómo gestionar el conflicto, dejando a un lado la civilización y los procesos penales en este caso como tal. Y esto también es educación, ¿de acuerdo? Hablábamos antes de una educación más en ámbito formal y yo me refiero a una educación en el sentido de una educación social, global, para que vayamos o estemos cambiando ese chip que tenemos hacia el conflicto. Bravo. Excelente, excelente, Ignacio. Esto que ustedes dicen me hace también pensar esto que han dicho ustedes, educación, educación, educación. Yo creo que es posible, ¿no? Lo veo sobre todo en los niños de ahora, que, por poner un ejemplo, vienen con conciencia ecológica, que era algo que en mi generación no existía, por lo menos yo no, mi generación, los niños cuidan el agua, cuidan la basura, tratan de no tirar cosas en la acera, y pienso que esto también podemos lograr una generación de chicos que vengan con un nuevo chip en cuanto a prácticas restaurativas, ¿no? Yo creo que no es imposible que lo podemos lograr. Yo no me atrevería a hacer el cierre de este panel, les quiero ceder la palabra a ustedes. Me gustaría hacerles una pregunta y dejarles la libertad para que después cierren de la forma que ustedes gusten. Pero hay una pregunta, una herramienta de mediación que se llama la pregunta del milagro, que me gustaría, si ustedes me permiten, hacérsela. Si ustedes tuvieran una varita mágica con la que pudieran hacer lo que quisieran, ¿no? ¿Qué harían con el mundo que viene post-COVID-19? ¿Cómo lo dibujarían? ¿Cómo les gustaría que sea, aunque sea una expresión de deseo, pero cómo les gustaría ese mundo que se viene? Y luego la reflexión que ustedes quieran. ¡Wow! Nos tiraste una muy difícil. Marta, perdona, si quieres, intervengo yo ya si cierras tú el conversatorio, que me gustaría que lo cerraras. Muy bien. ¿Te parece bien? Vamos. Sí. Intervenimos el orden. Sí. Bueno, Perfecto. Gustavo, menuda pregunta de milagro. Pues, sí. ¿Qué me gustaría a mí en la época post-COVID? Pues lo que más me gustaría, sinceramente, es un aprendizaje de todo esto. De nada serviría todas las influencias existido para las personas, para las sociedades, para el mundo, las pérdidas humanas, la cantidad de enfermos, de víctimas, al fin y al cabo, que ha provocado esto, el que nos ha removido los cimientos de nuestra vida. Nada tendría sentido si no incorporamos un aprendizaje. Por lo tanto, yo creo que sí,
poquito a poco vamos cambiando diferentes elementos a mejor y que todo esto sea consecuencia de lo que hemos sufrido a raíz del COVID-19, pues creo que estaríamos yendo hacia buen puerto. Y para finalizar, pues me gustaría finalizar con dos ideas, hilándolo con el título del conversatorio. Decíamos, repensando las prácticas restaurativas post-COVID-19. Pues me gustaría dos líneas o dos vías o dos áreas para repensar. Para Gustavo, si Leonardo, si os animáis, pues podemos organizar algún seminario de futuro, ¿de acuerdo? Puesto que lo que me gustaría lanzar para cerrar mi intervención es repensar los límites de la justicia restaurativa y repensar la modalidad en la cual se ejecuta la justicia restaurativa. ¿Cabe la modalidad online, virtual, en esta época post-COVID en el ámbito de la justicia restaurativa? ¿Deben existir límites a la justicia restaurativa? Nada más, pues esas son las dos preguntas que me gustaría lanzar para hacer la intervención. Muchísimas gracias, Gustavo y Marta. Así que ha sido un placer, ¿verdad? De verdad. He disfrutado muchísimo. Y gracias a todo el mundo que estaba conectado y ha lanzado sus preguntas y reflexiones. Muchísimas gracias. Bueno, Ignacio me ha tirado el guante para cerrar. Y como dije yo en la primera intervención, que soy una soñadora, pero no quiere decir que sea utópica, sino que creo que son cosas que puedan ser realizables. Y pensando en este contexto hoy del COVID, me gustaría pensar tres cosas, transformarlas a partir del COVID o hacerlas posibles. La primera, hoy las escuelas que están cerradas, que los docentes piensen en escuelas más inclusivas y estos espacios que hoy en Argentina hay grandes espacios polideportivos que se han transformado en hospitales donde va la gente COVID positivo, que a partir de que terminemos o que se pueda correr este tema del COVID, hagamos espacios de arte, deporte, música y insisto, y aprendizaje de herramientas digitales para nuestros jóvenes que los tengan en ese lugar y no en las esquinas donde hay otra gente que les va a ofrecer otras cosas o alcohol. Esta participación que también hay, o esta gente que se ha movilizado para establecer comedores o de alguna forma ver cómo ayudar, que lo transformen, que después de que pase esto pensemos qué ONG, qué lugar o dónde podemos trabajar, sobre todo en estos lugares vulnerables, para poder hacer esto, una sociedad, como dice la justicia restaurativa, más pacífica, más inclusiva y donde los conflictos que tienen que ver con la violencia o con el delito, con los delitos menores, los resolvamos comunitariamente y no se lo entreguemos a la justicia, donde muchas veces nosotros con nuestros saberes jurídicos nos resulta difícil. Y lo último, para nuestros colegas, que nos bajemos de nuestra torre de cristal o de nuestra omnipotencia o de estos lugares como son nuestros estrados muchas veces más altos y que sin dejar de lado cuál es nuestra función o este tema de poder impartir justicia, que lo hagamos primero desde la capacitación. Muchos de mis colegas no tienen idea de lo que es las prácticas restaurativas y solo saben una justicia punitivista. Y después que también seamos parte de este diálogo interpoderes, donde todos trabajemos y veamos cómo pueden ser para que estas resoluciones no sean un papel escrito y muchas veces en un lenguaje difícil, sino que también nos tomemos el trabajo de ver, bueno, qué pasa con esto, cómo va a ser el seguimiento y qué podemos hacer o cuáles son los recursos que tenemos en la comunidad o a quién le podemos pedir una soga para estos jóvenes que en última instancia están frente a nosotros en un juicio, pero lo que están esperando es una ayuda o, como yo digo, una soga. Muchas veces lo que pasa es que nos equivocamos en cuál es el recurso que le tenemos que dar para poder, como dije antes, no reinsertarlos, porque nunca la sociedad los insertó, sino insertarlos y poder vivir en su comunidad y que esa comunidad, cuando el joven vuelva, no lo vea como una amenaza, sino que lo reciba y que en última instancia
los jueces también colaboremos en la construcción de ciudadanía, que estos jóvenes sean verdaderos ciudadanos que puedan convivir en la comunidad. Y muchísimas gracias a Leo y a la gente de Mediar por este espacio que ha sido muy entretenido, que nos gustó mucho y que seguramente tendremos mucho más para seguir deshilando de esta madeja va a ser la situación de nuestras comunidades post-COVID. Y a vos, Gustavo, por este excelente manejo de este espacio, de esta charla. Marta, Ignacio, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós.